Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, hermanos carnales y hermanos de la fe. Para mí es un placer y un privilegio estar de nuevo aquí en la casa de Dios para presentar lo que es la palabra de Dios. Hoy nos toca compartir uno de los mandamientos más, son muy importantes para la vida humana. El título lleva por nombre, es el quinto mandamiento: honra a los padres. Y para esto vamos a aprender qué es honrar a los padres o qué significa honrar a nuestros padres. Como idea central tenemos: Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Y en la aplicación para la vida tenemos una guía que dice así, unas notas acerca de las situaciones de nosotros, de los hispanos, que nos define, gloria a Dios, que valoramos mucho a la familia, que tendemos a vivir bajo el mismo techo por varias generaciones. Muchos de nosotros tenemos recuerdos de haber vivido con los abuelos, con padres, hermanos, tíos y primos por ciertos periodos de tiempo. Y esa convivencia va acompañada del reconocimiento a la autoridad y a las personas mayores, en particular nuestros padres. El mandamiento de honrar a los padres no es ajeno a una cultura. Todos sabemos qué significa, sin embargo sabemos las relaciones familiares que no son fáciles. Quizás nuestros padres no son o fueron los perfectos. Sin embargo, el mandamiento no tiene cláusulas ni rescisión que nos permitan presentar causas para ser exonerados de esta obligación. Hermanos, honrar a nuestros padres es el primer mandamiento después de lo que es la presentación, cómo se manifiesta el Señor, diciéndonos quién es Él, cómo puso todos sus estatutos. Y este mandamiento es para la vida humana. Honrar a nuestros padres, que es el primer mandamiento que fundamenta las relaciones y estableciendo las bases del respeto. Respeto mutuo de reconocimiento de la autoridad básica en nuestra vida. La promesa y la advertencia son únicas y muestran el orden de Dios para la vida. Hermanos, esto es muy importante. Todo esto no es que los otros sean menos ni que sean mayores, pero esto es palabra de Dios. Entonces, como esto es palabra de Dios, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que se haga manifiesto su palabra y que su palabra haga la obra. Y para esto vamos a elevar una pequeña oración. Y si donde están en sus hogares, ahí también lo pueden hacer. Señor y Padre Santo, una vez más, Padre Celestial, estamos ante tu divina presencia. Primeramente, mi Señor, pedirte perdón por todas mis fallas, Padre Celestial, y todas mis rebeliones. En estos momentos, Señor, yo pido, Señor, que me quites de aquí, que seas tú el que venga a ministrar lo que es tu palabra.
Yo te pido, mi Señor, que tú te manifiestes de una forma especial donde tu palabra nos edifique a todos, quien esté oyendo, mirando y oyendo lo que es de este estudio. Te pido pues, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Padre, que seas tú el que ministre. Yo solamente, mi Señor, soy tu instrumento. Gracias, mi Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y te pido perdón. En el libro del Éxodo 20:12, mis hermanos, dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor? Porque este mandamiento trae promesa. Y está muy claro que luego dice ahí, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mi hermano, ¿quieres vivir larga vida? ¿Quieres tener una vida plena? Tú que tienes tus padres, padre o madre, aunque estén ausentes, pero aún los tienes, hónralos, ayúdalos, quiérelos, ámalos. Esto no quiere decir que confunda la palabra del respetarlos nada más, no, esto es otra palabra diferente, el honrarlos. Porque esta es una obligación que es muy fundamental. El respeto y el honor a las autoridades, empezando por la célula básica de la sociedad, la familia, está presente en toda sociedad. El Señor colocó este mandamiento inmediatamente después de las responsabilidades para con Él. Reiterando los antes dicho, en los primeros 4 mandamientos, Él hizo su presentación diciendo quién es Él, que Él es el único y Dios, y que es fuerte y que es muy celoso. Ahora, el mandamiento establece el orden primario de las relaciones más tempranas que un ser humano puede reconocer, empezando con sus padres en su casa. Para esto el apóstol Pablo nos tiene aquí cosas que también él, por revelación divina, él también nos está ayudando. La clave para la estabilidad social es la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad. La promesa anexa, relacionada de manera primordial el mandamiento con la vida en la tierra prometida, y recordaba al israelita el plan que Dios había ideado para él y para su pueblo, de los límites de su territorio. Dios esperaba que no tolerasen la delincuencia juvenil, que es lo que estamos mirando hoy, hermanos. Que en su enseñanza es una abierta irreverencia hacia los padres y a la autoridad. Se podría aplicar severas medidas como el castigo capital, palabras muy fuertes. Una de las razones para el exilio babilónico fue lo que se había dejado de honrar a los padres. El apóstol Pablo individualizó esta promesa nacional al aplicar la verdad a los creyentes en su pueblo, en su tiempo, perdón. Otro comentario más. Dice, este término de honrar o honra alude a una actitud
porque Pablo se concentraba en el motivo detrás de la acción. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas fue esta. Este es el único mandamiento de los 10 que se relaciona con la familia, porque es el único principio que asegura la realización de una familia. Ahora también significa que valoramos lo que es la paternidad, porque representa una de las tareas más nobles y hermosas que el Señor nos ha conseguido. En segundo lugar, nos comprometemos a obedecer en el Señor, no por decisión propia, en el Señor, que es lo que Él quiere, como es su palabra, que honremos a nuestros padres. Él nos lo pide porque es bueno para nosotros, hermanos. En todo sentido, la obediencia también es considerada como algo justo por el Señor, es decir, correcto desde un punto de vista moral y algo que agrada a Él, al Señor. Ahora, en tercer lugar, aquellos que ya no viven para con nosotros, o aquellos que por alguna razón están fuera de nuestras vidas, los honramos a vivir vidas honorables, honradas, que en una última instancia también los honrarán. Posiblemente algunos tengan algo bueno que reconocer en sus padres. No sé ustedes, hermanos, pero yo creo que todos tenemos que tener eso en el corazón. ¿Por qué? Porque de parte de nuestros padres tuvimos la vida, así como nosotros los que tenemos el privilegio y la dicha de ser padres, se la dimos a nuestros hijos. Ahora, dice que quizás muchos crecieron en un ambiente paternal abusivo. Hay muchos ejemplos. Otros que sufrieron la ausencia de los padres. El honrar a los padres sigue siendo un mandamiento para ellos, pero en este caso no se trata de endosar o pasar por alto el comportamiento o un daño sufrido, sino evitarlo en la vida, sanando el daño recibido con el perdón, sin pagar mal por mal, obedeciendo al Señor en lo que corresponde. Y tenemos una pregunta que dice: ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo los podremos honrar, mis hermanos? Porque aquí viene un ejemplo que, con la segunda escritura que tenemos aquí, que es en la segunda de Samuel 15, versículos de 7 al 12. Es algo que es controversia a lo que es este párrafo que acabamos de pasar del libro del Éxodo. En 2 de Samuel dice, 2 de Samuel 15, 7 al 12 dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Él le creyó todo lo que le estaba diciendo a Absalón. Y él se levantó y fue a Hebrón. Aquí es donde viene la controversia, mis hermanos, en el versículo 10. El rey ya le había dado la confianza, lo aceptó y le dijo: ve. Entonces aquí dice: entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón
reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aquí está hablando de una conspiración que se estaba haciendo en contra del rey, o en este caso del padre, el padre de él, de Absalón. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él usó palabras persuasivas para decir que iba a cierto lugar por algo que él, quizás él lo inventó, que él hizo votos, que él hizo no sé qué cosas, porque se iba a ir a servir a Dios. Entonces eso fue lo que le dijo al padre, y en cuanto salió empezó todo a hacer las cosas que él ya tenía planeada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí todo esto, mis hermanos? Que aunque David era el rey, Absalón era un hijo, tenía todo de parte de su padre. Pero aún así, él no se conformaba con eso, nada más, él quería algo más. La historia dice que de Absalón dice que fue una de las más tristes en la Biblia, porque él, aunque él era el hijo tercero del rey David, hijo de Maca, la hija de un rey sirio, y su hermana se llamaba Tamar. La Biblia dice que Tamar era hermosa, por lo cual ¿cómo se llama? Empezó a maquinar el enemigo, se apoderó de él, empezó a tramar cosas para tenerla a ella, a esta muchacha, que sin tener, que tenía que respetar porque era su hermana. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Hermanos, él ya no estaba obedeciendo al Padre, ya no lo estaba respetando, él estaba pasando por alto todo, y era lo que estaba, él ya con el pueblo ya estaba diciendo, estaba ganando poder político, ganando amistades, ganando grupos gubernamentales, les estaba diciendo quizá, ofreciéndoles pues muchas cosas, en diferencia a las promesas de nuestro Señor, que Él nos está ofreciendo, tan sencillo como es honrar a nuestros padres, para que los días se alarguen. Acá Él estaba ofreciendo ayudas económicas, monetarias. Aquí en Hebrón, la ciudad natal de Absalón, y el lugar donde vivió David donde él fue primero ungido rey sobre Judá y sobre todo Israel. Absalón dijo que había hecho voto mientras estaba en Jesús, de que si era restaurado a Jerusalén, ofrecería sacrificios de acción de gracias en Hebrón, donde se hacían sacrificios a menudo antes de la edificación del templo. David, que siempre alentaba a esta devoción religiosa, dio su consentimiento, dio la confianza de que sí fuera para allá.
Ahora, en el versículo 12 dice que Absalón tramó una conspiración que incluía captar a algunos de los dirigentes para suscitar la impresión de que el rey aceptaba esta acción. Otra mentira más. Y que estaba ya el rey en su ancianidad compartiendo el reino. Todo esto estaba sutilmente disfrazado de modo que Absalón pudiera tener libertad para planificar su devoción. Absalón pudo hacer esto contra su padre, no solo por su sagacidad, sino también por la actitud de su padre. El rey estaba confundido y estaba confiado a la vez, porque él acaba reiterando que el rey siempre alentaba a toda devoción religiosa. ¿Quién era Ahitofel? Un consejero de David, cuyo consejero era tan preciso que era considerado como si fuera la palabra de Dios. ¡Qué cosas! Este era padre de Eliam y abuelo de Betsabé. ¿Qué puede haber estado esperando la ocasión de vengarse de David? Qué triste se oye estas palabras de que quien está queriendo ocupar un lugar que aún no le corresponde porque todavía estaba ocupado, pero valiéndose así como el enemigo, el demonio, está usando sus artimañas para hacer creer y usa personas para que sí estén persuadiendo a hacer ciertas cosas que no están dentro de lo que son los estatutos de Dios. La Biblia es muy clara. Por eso Dios, nuestro Señor, le dio toda esta inspiración a los profetas y a los apóstoles y a tantos hermanos que nos ayudan, a los menos entendidos, a ir desarrollando lo que es la palabra de Dios para tener un poco más de conocimiento, porque a veces la leemos y pasamos por alto ciertas cosas, nada más decimos qué bonita historia o qué triste historia es esta y mira. Por eso es que la idea central que Dios nos llama a honrar a nuestros padres. ¿Cuál es tu decisión hoy, mi hermano? Yo sé que sabemos los 10 mandamientos o conocemos algunos desde nuestra niñez, pero no sabemos lo que hay en el fondo de todas estas palabras, porque leemos o las oímos y todas estas cosas y creemos que solamente con respetarlos ya es suficiente, pero no, el Señor nos explica todo. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Son también palabras muy difíciles y decisiones a tomar. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de que en muchos hogares, quizás algunos de ustedes, mis hermanos, queridos oyentes,
de que han vivido algo de estas situaciones. Yo en mi caso, de cuando mis padres vivían, pues yo nunca los vi pelear, nunca fuimos golpeados, no maltratados tampoco, gracias a mi Señor. ¿Sabía yo de estas cosas, de lo que era honrar? No, lo respetábamos a nuestros padres. Mirando a otros lados, cómo los papás golpeaban a sus hijos. Y cuando eso sucedía, pues a veces nos mirábamos, si éramos amigos, compañeros de ahí, vecinos, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué te estaba pegando tu papá? Es que hice esto, lo hice mal, le contesté mal para atrás y no quise hacer caso de ir a una cosa que él me estaba diciendo, a un lugar o hacer algo. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos ese conocimiento, no sabemos. Aquí sí, en esto se explica cuando el etíope, el eunuco, estaba leyendo y que Felipe se le acercó y le dijo que si realmente entendía lo que estaba leyendo, y la contestación fue simple, pues si no hay quien me enseñe, yo cómo voy a saber, porque simplemente leerla, pues sí la leemos, pero no entendemos y no miramos qué es lo que trae todo detrás. ¿Por qué? Porque no hay quien nos explique. A veces nos convertimos en religiosos y estamos confundidos que eso ya es todo, pero no respetamos a nuestros padres, no respetamos ni la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos marca que Absalón era un protagonista de una tragedia en la familia real. Absalón huyó de su padre. Absalón empezó poco a poco a rebelarse y nos hace notar cómo el respeto perdido de su padre. Dice que Absalón vivió en Jesús, en la segunda de Samuel 13:37, dice, David lo hizo volver, pero por 2 años no permitió un encuentro entre ellos. Estaban separados. Pero Absalón se frustró en no poder ver a su padre y forzó el encuentro sin conseguirlo. Finalmente David permitió el encuentro, pero la relación ya estaba muy dañada, falta de perdón. No sanaron las heridas. Absalón tomó esta decisión de poco a poco irse rebelando contra su padre y a usurpar el poder sin el conocimiento de David, o sea, lo estaba haciendo a escondidas. Empezó a intervenir los asuntos judiciales del pueblo y así ganarse su favor. Es muy evidente que Absalón ya no estaba honrando a su padre con fidelidad, veracidad e integridad, sino que estaba socavando el poder e interviniendo de maneras solapadas para convertirse en un vocero y proceder de Israel. Durante 4 años estuvo urdiendo un plan para derrocar a su padre. Premeditación. Es posible que para ese tiempo ya se sintiera lo suficientemente seguro del favor político del pueblo y de algunas autoridades. Ya estaba el daño. Ahora, no hay duda de que la desobediencia de Absalón al 5º mandamiento iba a ser el principio de su propia ruina. En 2 de Samuel 15, 13, 14, dice así, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón.
Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Una cosa más que estaba haciendo el rey David, protegiendo parte de su familia y todo, o sea, sus reinos, los que estaban con él. Ahora, Absalón no pudo optar por alejarse de él y vivir su vida, pero quiso quedarse con aquello que le pertenecía, su propio reino. Como dijimos, la honra a los padres es fundamental en la vida, por lo que violentar el mandamiento produce destrucción y dolor, que es lo que estaba haciendo él con sus actos. Todo le pertenecía, pero tenía que ser a su tiempo. Ahora, un acto deshonroso de parte de Absalón para con su padre, que desencadenó un gran pesar en todo Israel. Cuando David huía de su hijo, se nos dice que todo el país lloró en voz alta. Según de Samuel 15:23, el mismo David estaba completamente apesadumbrado ante los acontecimientos que había desatado su hijo mientras huía. David subió a la cuesta de los Olivos, el mismo donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, en el monte de los Olivos, y subió llorando y levantó la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hermanos, quisiera seguir comentando de todas estas cosas, de este mandamiento tan importante, de cómo se relacionan el bien y el mal, que los usurpadores y los que tratan y llevan las cosas conforme al corazón de Dios, así como fue David. Mis hermanos, por este día es todo lo que yo les puedo decir y comentar. Pues nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ramón Ortega y soy miembro de aquí de esta iglesia del Southside Baptist Church, y nos despedimos con una pequeña oración, dándole las gracias al Todopoderoso por habernos permitido estar aquí y permitirnos entrar a sus hogares. Señor y Padre Santo, en estos momentos, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Cuídanos y ayúdanos, Señor, protégenos y ayúdanos a entender lo que es tu palabra, Padre, para así poder honrar a nuestros padres, en este caso los que los tienen, y los que ya no los tenemos, pues de todos modos darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú nos los dices y por medio de ellos tuvimos vida. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.